Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Amables lectores, tengan ustedes un buen día. Estamos para presentarles Economicast en Semana Santa, una semana que es de vacaciones para muchos y una semana corta para otros. Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, para nosotros es corta la semana, sí señor. Sí señor. Bueno, Sebastián, esta semana, a pesar de ser una semana corta, sale el índice de confianza del consumidor. ¿Qué podemos esperar de ese índice esta semana, Sebastián? Bueno, Fedesarrollo igual no sale a vacaciones, entonces ellos sí publican el dato, como usted bien lo dice, de confianza del consumidor, y pues la expectativa es que haya una leve mejoría. Recordemos que siempre que hablamos de este tema decimos que la expectativa es evidentemente que haya una leve mejoría. El mes anterior no lo hubo tanto porque hubo una caída de 5,6%, se ubicó en negativo el índice de confianza del consumidor, y pues según el director de Fedesarrollo esto se debió más que nada a las malas cifras que se han registrado en lo corrido del año del desempleo, que recordemos pues también superó las dos décimas en lo que va corrido del año. Y pues la expectativa es que si bien se prevé que el índice quede muy cerca del terreno positivo, o que ojalá pase al terreno positivo, pues igual va a depender mucho del desempleo, y el desempleo en este momento en el país está siendo afectado más que nada por los altos niveles de migración desde Venezuela, que si bien los migrantes pues aumentan el empleo, pues hacen que el empleo de calidad para los colombianos pues sea inferior. Entonces esto nos lleva a decir que la expectativa es buena, pero cualquier cosa puede suceder, como sucedió hace exactamente un mes. Exactamente, Sebastián, y el viernes pasado la firma Radar nos dio a conocer que el comercio al por menor creció en febrero, lo que quiere decir pues que este índice de confianza pues está subiendo, ¿no? Sí, exactamente, ese es un buen indicador y un buen termómetro para ver qué sucede esta semana con Fedesarrollo. Y también tiene mucho que ver que a pesar de que el desempleo está afectando por el lado de la confianza, pues los demás indicadores están buenos. Y se le preguntó al director de Fedesarrollo que cuál otra razón podría haber aparte del impacto en el tema laboral, y pues básicamente dijo que ninguno, porque los indicadores de consumo están bien, los de industria están bien, los del movimiento en el consumo, en las ventas, al por menos las ventas de vehículos, las ventas de moto, etcétera, todo está particularmente bien y creciendo levemente por encima de lo de hace un año. Entonces el balance también podría ser positivo por ese lado, y la expectativa podría ser a que el índice vuelva a terreno positivo después de 6 meses que ya lleva en terreno negativo. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, feliz semana. Usted muy amable con los lectores de Portafolio, y nos acompaña también Diego Vargas. Diego, ¿cómo me le va? Muy bien, Pedro, ¿cómo está usted? Bueno, Diego, muy bien. La semana pasada hubo una noticia dura, que esta semana se va a seguir hablando de ello, y es la posibilidad de imponerle aranceles a los textiles. ¿Por qué están los industriales manufactureros, los de textiles, tan preocupados por esto, Diego? Pedro, pues es un tema para rato. En realidad creo que vale hacer una aclaración. Los aranceles se miden actualmente bajo, digamos, una franja. Si usted tiene 1 kilo de textiles, de confecciones, pongámosle que sea una camisa y un pantalón que pesen 1 kilo, por ejemplo, ese kilo en promedio cuesta $10. Ese es como el limbo, y lo que cueste, si ese kilo cuesta por debajo de $10, digamos 9, 8, 7 dólares, tiene unos aranceles del 40%. Uh-huh. Si ese kilo usted lo cotiza en más de $10, es decir, 11, 12, 13 dólares hacia arriba hasta 20, los aranceles ya cambian y son el 15%, en el caso de las importaciones de confecciones y textiles. ¿Qué es lo que pasa? Los que están reclamando que se modifiquen los aranceles son los textileros, el gremio de los textileros en Colombia. Ellos son los que están pagando los aranceles del 40, es decir, ellos pagan por debajo del kilo de textiles, por debajo de los $10. Y a quienes se puede afectar, digamos, es a las grandes cadenas, a las grandes empresas, por ejemplo el Éxito, Falabella, Arturo Calle, que pues dicen que están colgados del techo en este momento por esa noticia, porque ellos son los que están pagando el 15% de los aranceles, y pues con esta subida será un incremento, digamos, muy grande para ellos, llegar al 37,9%, que es lo que están pidiendo el sector de los textileros, y recordemos que ya es uno de los artículos que se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Pedro, muchísimas gracias, feliz semana. Usted muy amable. Y ahora en la mesa de Economicast nos acompaña Rubén López. Rubén, ¿cómo me le va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, Rubén, hoy lunes
cumple 25 años la Organización Mundial de Comercio, bodas de plata un poco agridulces, ¿no? Digamos. Sí, lo cierto es que posiblemente en estos 25 años la OMC está en el peor momento de su historia, sin duda. Es por todos conocido que obviamente la presidencia de Donald Trump está siendo una verdadera amenaza. Y sí, en este momento se puede decir que 25 años después realmente no sabe si va a cumplir otros 25. Bueno, pero lo cierto es que pues hay un gobierno que tiene animadversión hacia la OMC, como ya lo dijiste, que es Donald Trump, pero lo cierto es que el resto del país, el resto del mundo sí la apoya, ¿no? Incluido empezando por los chinos, la Unión Europea. Sí, realmente la Unión Europea ha sido uno de sus principales valedores, incluso China en la cumbre que hicieron la semana pasada, las dos potencias hicieron una declaración conjunta en defensa de la Organización Mundial del Comercio, pero lo cierto es que tampoco pueden hacer mucho porque la crisis tiene muchas vertientes, la crisis de la OMC. Por un lado, Estados Unidos está bloqueando, pues el principal punto es que Estados Unidos está bloqueando la designación de nuevos miembros para el comité de apelación, que esa es la instancia última que tiene la OMC para pues para hacer lo que hace, que es resolver pues disputas comerciales en el mundo. Entonces tiene 3 miembros, Estados Unidos no permite que haya más miembros y en los próximos meses 2 de esos 3 miembros acaban mandato, entonces se va a quedar con un solo miembro y el mínimo son 3. Entonces ahora mismo ya de por sí tiene poca capacidad de acción y entonces en unos meses, si eso no cambia, pues básicamente se va a eliminar. Y esto obviamente se une a un momento en el que la guerra comercial es la medida contraria a la OMC, porque si los países resuelven sus disputas mediante aranceles y mediante una guerra comercial, pues la OMC, que es como el árbitro de estas relaciones, nadie le hace caso, entonces pues no tiene razón de ser. Pero a favor de la OMC se podría decir, Rubén, que esto es una situación coyuntural, ¿no? Digamos que es mientras está Trump de presidente de Estados Unidos. Después llega otro y sabemos que principalmente Estados Unidos y sus presidentes han sido los grandes valedores de la OMC. Sí, realmente, pues obviamente Estados Unidos es uno de los principales accionistas también de la OMC. Exactamente. Y pues George Bush, Barack Obama siempre fueron defensores del organismo. Entonces, obviamente se espera que con él fuera de la Casa Blanca pudiera seguir con sus acciones. Lo que pasa es que, pues quién sabe si aguante los casi 2 años que le quedan, o al menos 2 años, porque pues si gana la reelección, pues serían otros 4 más aparte de esos 2. Entonces, pues sí, realmente está en un momento crítico, al igual que el comercio internacional, que va capa caída, igual que la OMC. Pues recordemos que en 2017 el comercio internacional creció un 4,6, en 2018 ya un 3, este año se prevé un 2,6 y pues si la cosa sigue igual seguirá cayendo. Bueno, Rubén, muchas gracias y ojalá larga vida para la OMC y para todos los organismos multilaterales que existen en el mundo, ¿no? Ojalá sí, Pedro. Y bueno, en esta Semana Santa en la que es vacaciones para muchos, pero también trabajo para otros, Constanza Gómez nos va a hablar de en qué se van a gastar la plata esta Semana Santa los bogotanos. Constanza, ¿cómo me le va? Pedro, ¿qué tal? Pues mire, Fenalco Bogotá hizo un sondeo para averiguar a qué se van a dedicar los bogotanos en estos días santos. Y pues la mayoría prefiere... ¿A la iglesia? No, también van a pasear. ¿Ah, sí? Sí, van a pasear. Más lo segundo que lo primero, ¿no? Pero Más igual, apreciar que la iglesia. Creo. Igual el turismo en sitios religiosos es atractivo, ¿no? Recuerde que ese es uno de los puntos más interesantes de esta temporada. Popayán, por ejemplo, ya después del paro seguramente se va a mover de una manera interesante. Pero volviendo a lo de Bogotá, le cuento que en promedio invertirán los bogotanos entre 300.000 y 500.000 pesos, especialmente para comida y para este tema de recorrer la ciudad. Estamos hablando por familia, Constanza, ¿sí? Estamos hablando pues por persona, pero pues se supone que eso puede cubrir un grupo familiar, ¿no? Para acudir a templos, a conciertos de música clásica que por ejemplo en la Julio Mario Santo Domingo están programados para esta semana en vista que no hay festival de teatro, y también para ir a restaurantes. El pescado sigue siendo la comida preferida de los bogotanos para esta temporada, por encima de la carne de res y el pollo.
Esos son algunos de los datos que nos revela FENALCO. Dice que el consumo de pescado es el más alto durante todo el año porque el 72% de las personas prefiere este alimento durante los días santos. En un 52% de los bogotanos ha decidido quedarse en Bogotá, mientras que el 48% sale de la ciudad. Eso es mucha gente, Bastante. la que sale, ¿no? Sí. Estamos hablando que 3,5 millones de personas más o menos, las que se van. Más o menos, entonces pues la ciudad queda bastante cómoda para disfrutar en cuanto a tráfico. Así será. Bueno, ¿y usted qué va a hacer en Semana Santa, Constanza? Jueves y Viernes Santo. La mitad trabajar y el resto aprovechar con la familia y por qué no ir a los templos. Exactamente. Bueno, Constanza, muchísimas gracias. Bueno, es usted Pedro. muy amable. Y también nos acompaña en la mesa de redacción de Económicas Adriana Leal. Adriana, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Pedro. Bueno, Adriana, transporte, ¿cómo va a estar el transporte? ¿Qué dicen las autoridades en Colombia en esta Semana Santa? Estamos hablando de transporte terrestre y aéreo principalmente, ¿no? Bueno, en cuanto al transporte terrestre, la Policía Nacional y el Ministerio de Transporte anunció que se estarán disponibles 50.000 uniformados, 8.000 de ellos específicamente de tránsito, repartidos por todo el territorio nacional para garantizar la seguridad vial. Y también el INVIAS anunció que habrá 250 operarios adicionales en los peajes del país, que son estas personas que además de las casetas se acercan a los carros para... Desde antes. Para que no se formen esas largas filas, ¿no? Exacto, entonces digamos que esas son las medidas que se han tomado y pues también han emitido recomendaciones acerca de la seguridad. Pero ¿cuántos carros se estima que se van a movilizar por el país en esta Semana Santa? Son Adriana. 9 millones de automóviles, 9 millones. Aunque en realidad podrían ser muchos más porque ese registro se hace con el paso que se hace por los peajes. Entonces, digamos por territorios, donde no sé, hay por el mismo peajes. departamentos y recorridos más cortos podrían ser muchos más carros. Uh-huh. Y también han anunciado lo que hablaba acerca de la seguridad, han hecho recomendaciones. Recordemos que hace poco se emitió un comunicado acerca del uso de los cascos para los motociclistas. Uh-huh. Entonces, en eso han insistido mucho porque la mayoría de los accidentes son con motociclistas y la mayoría de fallecimientos por este tipo de accidentes son por golpes en la cabeza. Entonces, digamos, eso es algo en lo que están insistiendo bastante. Bueno, Adriana, ¿y transporte aéreo qué dicen las autoridades? Bueno, Pedro, durante esta temporada se espera que se movilicen alrededor de 2,1 millones de pasajeros entre nacionales e internacionales. En el caso del aeropuerto El Dorado, que es donde más transita gente, estaríamos hablando de 1,3 millones de pasajeros en la Semana Santa solamente, principalmente para las ciudades de Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, San Andrés, Santa Marta, Pereira y Bucaramanga. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Muy amable para con los lectores de portafolio.co. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que disfruten de la Semana Santa con mucha reflexión, con mucha paz, con mucha tranquilidad y los esperamos el próximo lunes en Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.